Hola, ¿qué tal, ingenieros? Buenas tardes. Agrónomos, agrónomas. Continuando con nuestra clase, que desafortunadamente se interrumpió por el internet, estábamos en la clase número 12, que era métodos hídricos de mediciones en suelos y en plantas. Aquí los métodos en suelos y en plantas son las pérdidas de agua. La palabra urgencias la estoy utilizando para explicar cuando la célula de la planta vegetal pierde agua. Esa es la forma en que lo pierde. Lo veremos más adelante si hay alguna pregunta. También algunos términos es como potencial hídrico, atmósferas, pascal, megapascal y bares. Vamos a continuar y al final veremos si hay algo que quedó pendiente con lo que estamos platicando en la clase del día de hoy. Vamos a empezar. Ahí disculparán los ruidos, pero así es esto. Y continuamos. El potencial hídrico está constituido por varios tipos de potenciales que influyen en el movimiento del agua, tanto en el suelo como a través del perfil de la planta. El potencial hídrico es una medida cuantitativa de los solutos que están disueltos en el agua y es directamente proporcional a la energía libre. Bueno, el potencial hídrico se mide en megapascales como unidad de presión y tiene pues equivalencias a otras medidas de presión como son los bares y los pascales. En condiciones normales, el agua pura tiene un valor máximo de 0, por lo que ya dijimos de su energía libre, de su alta capacidad de mezclarse o de adquirir esos iones que puedan llegar a ella. En las plantas, al interior de las plantas, en las células, tanto del xilema como en las células de las hojas y en los meristemos, el potencial hídrico siempre es negativo, porque siempre va a estar acompañado de solutos. En el ambiente, pues el potencial hídrico es aún más negativo, porque el agua disponible es prácticamente nula, es decir, el ambiente tiene una avidez muy grande de agua, y asimismo el agua que el ambiente puede robarle a la planta. Estas condiciones que hacen que se modifique el potencial agua con respecto a los valores de referencia, bueno, está por un lado los componentes que tienen que ver con el potencial osmótico, el potencial mátrico, el potencial de presión y el potencial gravitatorio. Vamos a explicar cada uno de ellos. El potencial mátrico está asociado a las fuerzas de absorción que retienen al agua hacia las superficies de sólidos. De manera tal que si el agua está en presencia de una cantidad importante de sólidos, como ocurre por ejemplo en la pared celular, en la matriz de la pared celular, su energía libre se reduce y eso se asocia a un valor más negativo de potencial mátrico. Otro de los componentes es el potencial osmótico y este tiene que ver con la presencia de solutos en el agua, disueltos en el agua. La presencia de solutos también van a reducir la energía libre de las moléculas de agua y van a traer como consecuencia un potencial agua más negativo. ¿Qué pasa con el potencial de presión? El potencial de presión es un poquito más complicado porque puede asumir valores positivos o negativos. Por ejemplo, si yo considero lo que pasa dentro de una célula, si el agua fue entrando a la célula y el agua empieza a generar presión contra la pared, el contenido en el interior de la célula está sometido a una presión positiva. Entonces, en ese caso, vamos a tener un componente del potencial agua, el potencial de presión, con un signo positivo. Gravitatorio, y se aplica a las situaciones donde tenemos, por ejemplo, con los árboles que tienen gran altura y en donde nos separamos de la posición
a nivel del mar y por supuesto a medida que consideramos una altura mayor, el potencial gravitatorio va a tener un signo positivo de valor absoluto más grande. Eventualmente, si estuviésemos hablando de algo a mucha profundidad, el valor se haría negativo. Pero en muchas circunstancias, en plantas herbáceas, no se toma en consideración el potencial gravitatorio porque su peso dentro del contexto no es tan importante. El potencial agua va a resultar de la suma algebraica de todos los componentes que hemos ido mencionando. El potencial mátrico, más el potencial osmótico, más el potencial de presión, sea este positivo o negativo, más el potencial gravitatorio. Y si se conoce la densidad aparente del suelo, un volumen dado de sólidos de suelos secos. Se pesa una muestra de suelo húmedo y luego se seca a 105 grados Celsius durante aproximadamente 24 horas. Y finalmente se pesa nuevamente. La pérdida de peso representa el agua del suelo. ¿Cuánta agua hay en una parte de la planta, en un órgano o en un determinado tejido? Por ejemplo, si yo tomo esta hojita y la peso, ese peso es el que voy a llamar peso fresco. Ahora, tomo la misma hoja, la incubo un par de días en una estufa a 60, 70 grados, la dejo llegar a un peso que se mantenga en estado estacionario y ese es lo que vamos a llamar el peso seco. La diferencia entre el peso fresco y el peso seco es el contenido de agua que tenía esta hojita. Claro, eso no me dice si el agua que tenía esta hojita le alcanzaba para cumplir sus funciones fisiológicas o no, porque por ejemplo, no sé, el árbol que está atrás mío, que es mucho más grande, obviamente va a tener más agua que una planta más chica. Eso no quiere decir que su estado hídrico sea mejor. Para poder comparar el estado hídrico, en general se utiliza una situación de referencia que tiene que ver con el agua destilada. Y hay básicamente dos maneras de hacerlo. Uno consiste en expresar el contenido hídrico del tejido en relación con el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener. ¿Cómo averiguo el máximo contenido hídrico que podría llegar a tener? Simplemente colocando este tejido en agua destilada, incubándolo allí por algunas cuantas horas hasta que llega a equilibrio, y ahí es la situación donde el tejido ha adquirido todo el agua que puede llegar a tener. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que puedo hacer? Cosecho este tejido, tomo el peso fresco, después lo llevo a equilibrio para tomar el peso fresco a saturación y después calculo el peso seco después de haber incubado las plantitas en la estufa. Con esto puedo calcular la diferencia entre el peso fresco original y el peso seco, me da el agua que tiene, y la diferencia entre el peso fresco a saturación y el peso seco es el agua que podría llegar a tener. Hay otra manera que también toma al agua destilada como referencia y consiste en utilizar el valor de potencial agua expresado en megapascales. La situación de referencia es el agua destilada a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. A eso le vamos a dar el valor de referencia de 0 megapascales como potencial agua. Como verán, esta era la clase en sí. Son las diferentes informaciones que tenemos cuantitativas de todo lo que se utiliza en el manejo hídrico de plantas y suelo. Yo les voy a pedir que por favor lo vean despacio. Cualquier pregunta, estamos ahí en el WhatsApp. Esto se los mando por YouTube, ya que por ahí pasó algo con mi computadora y con el internet. Muchísimas gracias.